Si hablamos sobre la presencia indígena en Nuevo León, prácticamente solo conocemos hasta la etapa colonial. Ya después de ahí no hay registros sobre los nativos que vivieron en esa región o en estos estados. Vamos a incluir a Coahuila y a Tamaulipas. Claro, es que no es lo mismo las grandes ciudades y templos que había en México y el sur, o sea, en el centro de México y el sur. No es lo mismo Monte Albán o el Templo Mayor con los petrograbados o las pinturas que hay aquí en el Potrero Chico o inclusive en Icamol, en Nuevo León. Pero la presencia indígena en Nuevo León existe y sigue existiendo hasta nuestros días. Las que abordaremos son dos muy interesantes. Una son los apaches y otras son los comanches. Pero cada uno tendrá su propio video. Al jugar a la lotería escuchamos, todo el mundo lo hemos escuchado de el apache buenas. Vemos un hombre en la carta que está semidesnudo, flaco, delgado, lleva un arco y una flecha, un penacho de colores, pero realmente los apaches eran así. ¿Qué es lo que hacían en Nuevo León y en estos estados? ¿O a qué se dedicaban? Pues bueno, no entraré sobre su origen étnico ni nada por el estilo porque creo que hay un mil y un videos explicándolo mejor que yo. Voy a abordarlo más en su presencia en México. Más que nada en el siglo XVIII y siglo XIX, finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Pertenecen a los atabascanos y por 200 años habitaron el noreste mexicano. Ojo aquí, es la frontera de México del siglo XIX. Todavía tiene Texas, está Nuevo León y Coahuila unidos como un solo estado y tenemos a Tamaulipas. En los estados de Arizona, Nuevo México y Texas se encontraba la pachería. Como se dividían en diversos grupos, esta pues se le podía llamar territorio de los apaches. Podía alcanzar otras extensiones más allá de Arizona, Nuevo México y Texas. Pero los lipanes y mezcaleros eran los que se encontraban en la región de Nuevo León, de Coahuila y Tamaulipas, bueno, vamos a decirlo noreste mexicano. Nos centraremos más en los lipanes que habitaron más tiempo este territorio. Estos grupos no son sociedades atrasadas o torpes, sino que tienen un modo de vida funcional distinto, o sea, ven el mundo de otra manera a lo que lo veían los mesoamericanos o lo que lo veían los españoles cuando recién llegaron aquí. Teniendo un estilo de vida nómada, iban de un lado a otro buscando alimento y cazando el bisonte, que por mucho tiempo este grande bovino habitó hasta lo que es Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, pero también se lo pudo ver en Chihuahua, o sea, tuvo una gran extensión este animal, por lo cual era muy común que ellos iban detrás del animal, vaya. El bisonte era para ellos como lo fue el maíz para los mesoamericanos. Con él hacían de todo, no lo desperdiciaban, ningún pedazo. Cuernos, sesos, piel, cebo, dientes, todo lo utilizaban para su ropa, accesorios sagrados, y crear sus casas, estos famosos tipis, ¿verdad? Con el tiempo y la introducción del ganado bovino, pues en algunos casos el bisonte fue pues reemplazado, más que nada porque también los americanos casi destruyen este animal, ¿verdad? Casi lo extinguen. Les comento, no tenían un lugar fijo, sus creencias les permitían conectarse con la tierra y el viento, así como el sol y la luna, por lo que no era necesario templos o monumentos para venerar a algún dios como lo hacían los mesoamericanos, ¿verdad? Les comento, no ocupaban crear ciudades o pueblos porque ellos seguían las migraciones de los animales. Solían asentarse en campamentos o rancherías, como se les llamaba, pues a este conjunto de gente que vivía en un solo lugar. Creo que lo habíamos visto en otro video de el origen del charro, que los españoles cuando llegaron pues tenían esta costumbre de decirle rancherías a un lugar donde había mucha población. Donde comienza la historia es en el siglo XVIII. Estas tribus ya habitaban ambas partes del río Bravo, ¿verdad? Inclusive del río Nueces. Y para estas fechas ya empezaban a hacer sus incursiones en Nuevo León. Las incursiones comienzan con las guerras apaches desde la colonización española en el norte. Estas tribus fueron poco a poco desplazadas por los recién formados Estados Unidos. Recuerde que empezaron con las 13 colonias y luego se convierten en Estados Unidos y con esto del destino manifiesto de empujar a todas las tribus indígenas. No les importaba si alguna era católica o no. Todas eran igual, iban para territorio indio.
topándose obviamente con los asentamientos españoles, ¿verdad? Cada vez que estas fueron desplazadas. Pero, ¿qué es una incursión? O sea, me estás hablando de incursiones, pues ni siquiera sé qué es. Bueno, básicamente es ir a un lugar a explorarlo o a saquearlo. Estas incursiones tenían el fin de atacar las poblaciones mexicanas, españolas y gringas que ya se habían asentado en estos territorios, como los municipios de Mina, Hidalgo, Salinas Victoria, El Carmen, así como García y Abasolo. Cerca del área metropolitana de Monterrey también andaban por ahí, entre otros de Coahuila y Tamaulipas. Otro motivo era debilitar y destruir la población. Si bien es un área donde el cultivo y la crianza del ganado es difícil por las condiciones climatológicas, al momento de llegar a tu rancho destruyen, quemaban, mataban, saqueaban todo: animales, alimento, casas, cultivo, tu familia, todo. Pero ellos no atacaban las ciudades como Monterrey o Monclova, ¿verdad? Que esas son las capitales, sino las rancherías o pueblos que estaban cerca de la ciudad. La rodeaba porque sabía que no era cualquier lugar para atacar. O sea, no lo mismo llegar a Mina, que hay haciendas, hay un pueblito pequeño de unas 500 personas a lo mucho, que llegar a Monterrey, donde ya tienen una milicia militar ahí formada, donde hay edificaciones grandes y fuertes. Inclusive en ese tiempo Monterrey, pues el centro donde está la macroplaza eran casas, había un laberinto de calles, o sea, de piedra. Era arriesgado entrar ahí. En la Villa de Guadalupe también anduvieron, ¿verdad? En lo que ahorita es Guadalupe. Estuvieron ahí un momento sentados, pero después se escaparon hacia el Cerro de la Silla, para allá para el Cañón del Guajuco. También andaban por el lado del Cerro de las Mitras, ya que este camino pues era muy común transitarlo por las personas que iban rumbo a Saltillo. No sé, una diligencia, perdóname, que enviaba cosas de Monterrey a Saltillo, pues era constantemente atacada. Y era muy peligroso andar en esas zonas, inclusive más de noche, ¿verdad? Y se buscaban hombres de San Jerónimo, o sea, la colonia San Jerónimo que ahorita está en Monterrey. En aquel tiempo era, pues vamos a decirle, un caserío. Y de San Pedro Garza García para ayudar a estas diligencias que iban rumbo a Saltillo. Pero la gente local nunca tuvo un encuentro cercano con ellos. Si bien sabían por rumores de que por ahí andaban los apaches, o sea, ten cuidado, escuché que fulanita de tal fue al obispado, al cerro, por un mandado y vio ahí una guarnición de apaches, unos campamentos, ¿verdad?, de apaches. Pues se pasaba de voz en voz, pero no era como que un problema para una persona de la ciudad tener que lidiar con estos apaches, ¿verdad?, con estas tribus. Ellos nunca atacaron una capital estatal. Uno de los caciques, llamado Cuelgas del Castro, pues pidió un permiso. Inclusive ellos pedían permiso para poder acampar. No siempre estaban en guerra con los españoles. Pidió un permiso para acampar cerca del municipio de Vallecillo, donde estuvieron un tiempo. Y es curioso porque llevaron consigo una cabellera de un comanche ante las autoridades para obtener una recompensa. Ok. Sabemos que en Chihuahua existió una ley que al mostrar una cabellera de algún indio se te daba una recompensa. En Nuevo León, algunos meses más tarde, fue lo mismo. Fuera soldado civil, se te pagaban 25 pesos. Esta práctica tenía un valor simbólico en estas culturas con anterioridad, ya que significaba que diste muerte en guerra a un enemigo, pero como siempre el capitalismo, perdóname, lo convirtió en un negocio. Un objeto sagrado y de gran importancia era el chimal, una especie de escudo de cuero que los protegía de proyectiles. Este iba lleno de papel y a veces con imágenes religiosas, lo cual da a entender que si bien o podías saber el significado de la Biblia y la religión católica, o por mera coincidencia lo llenaron con este tipo de imágenes, ¿verdad? De páginas. Iba decorado con pinturas, huesos, plumas y flecos. Y otras cosillas ahí que los podían adornar más. En el continente americano no existía armas de poder, como arcabuces, sino arcos y flechas. Y en su mayoría estos arcos solían ser grandes, mientras que las flechas tenían punta de hueso o piedra. Con el tiempo se convirtieron en puntas de vidrio, latón o acero, que solían atacar más a la cabeza, pecho y órganos vitales, y lo hacían más mortales cuando andaban a caballo, ya que eran diestros jinetes en él. Solían llevar estas flechas en un carcaj de cuero. Así se le llama al maletero que llevan atrás, a la mochila de cuero donde guardan las flechas. Hablando de religión, los apaches estuvieron más tiempo en paz con los mexicanos y españoles, por lo que era común comercializar e intercambiar objetos. De igual manera, no hubo un sincretismo religioso, ya que como en el centro y sur de la República,
donde los indígenas sedentarios fueron convertidos a la religión católica con mayor fuerza y mezclaron sus prácticas prehispánicas con ella. En el norte fue diferente, ya que aquí no había grandes templos y ciudades que pudieran convertir en masa, sino pequeñas misiones y presidios, lo cual pues agarrabas ahí a un grupo de apaches que andaba ahí muy lidioso y véngase, vámonos para acá adentro. Aquí te voy a enseñar a tocar la guitarra, aquí te voy a enseñar a cultivar, aquí te voy a enseñar a hablar español, pero necesito que estés aquí adentro. Y como son personas que toda su vida se la han pasando migrando, era muy difícil para ellos estar en un lugar encerrados, ¿verdad? Luego con alguien que ni siquiera habla tu idioma. Pues sí, fue interesante saber tocar la guitarra, saber cultivar, saber cuidar el ganado, aprender a usar un caballo, pero tu vida, tu sociedad te está pidiendo de que vayas a migrar, de que te vayas a otro lado. Más bien, se integraron a la religión católica ya que al ver que el fraile les podía enseñar cómo tejer, cultivar alimentos, música y artes, como todo humano te interesa lo nuevo, pero a cambio aprendías sobre la religión. Objetos como rosarios o Biblias les daban un poder simbólico, que sabían que si las usaban alguna divinidad los protegiera de cualquier amenaza. Vamos a tomarlo así. Llegan los españoles con la religión católica, no es de que un día para otro, si se conoce el apache y el español, vayan a convertirlos luego a la religión católica. Fue un proceso lento. Al principio, o sea, si atacaban a alguna persona, alguna diligencia, vivíamos en el siglo XVII y siglo XVIII. Obviamente la gente es religiosa más no poder. Cuando alguien te ataca, lo primero que sacas es tu cruz, tu santo que tienes ahí, un rosario, lo que tengas, o te pones a rezar. Obviamente, si una pacha ataca a esa persona, va a sacar la cruz, va a sacar su santo de devoción que tiene ahí. Y pues él va a ver de que pues, lo estamos atacando y él se intenta proteger con eso. Le cortas el cabello, lo que sea, lo matas, lo dejas libre, pero le robas esos objetos. Tú no tienes conciencia de que existe algún Dios o Jesús o la Virgen, pero sabes que ese objeto que agarraste tú, ese libro, esa imagen, tiene un poder simbólico, tiene un poder divino. Pongámoslo de esta manera, ahorita que está de moda los collares de Leguá, que son de culturas pues afrodescendientes de allá por Cuba, o el ojo turco, mucha gente no pertenece a esa religión, pero ve que es un poder simbólico. O sea, y lo agarran y lo toman como propio porque sabe que lo va a proteger, y lo digo con respeto, yo respeto todas las religiones, sabe que si se lo pone o que si cree en él, lo va a proteger, le va a dar salud, le va a dar, no sé, buena gente para su negocio, lo que sea. Exactamente pasó lo mismo con los apaches y con este primer, pues vamos a llamar, acercamiento a la religión católica. Veían un rosario, se lo ponían, veían una cruz, se la ponían, el libro de la Biblia se lo ponían. ¿Por qué? Porque era su poder simbólico para ellos. ¿Y qué es lo que robaban? O sea, ahorita hablando de robos. Estas incursiones pretendían despojar algunos bienes materiales como alimentos, animales y ropa. Otra de las cosas era el dinero y el piloncillo. En algunas listas de pillaje es muy común ver qué es lo que llevaban. En algunas de las listas se puede ver que llevaban consigo la vestimenta normal para ellos, usando muy pocas prendas de la sociedad occidental, tales como botas o sombreros, sino que usaban jorongos, mantas, sábanas, mocasines, llamado teguas, y su indumentaria de joyería como los collares, aretes y demás accesorios. Si bien conocían el intercambio por medio de trueques, al llegar los españoles y después los mexicanos, el uso del dinero como valor económico se vio más factible para comprar objetos. Ojo, cómo lo conseguían ya era otra manera distinta, y conseguir alguna persona que aceptara ese dinero era otra. Una cosa es de que cómo estás consiguiendo tú el dinero, por qué este apache tiene dinero, y otra cosa, si yo le acepto el dinero a él, los problemas van a ser para mí. No sé si él lo robó, no sé si él lo consiguió trabajando, la verdad no sé. Pero si viene él y yo le intercambio algo y se lo robó, la bronca va a ser para mí. La costumbre de robar niños y jóvenes, como lo vemos en muchas series o películas, pensando muchas veces que es ficción, fue una práctica que bien no ocurría tanto, era un poco común escuchar estos casos. Más que darle pues algún susto a los mexicanos o obtener recompensas, esta práctica era para mantener su cultura y sobrevivir como sociedad diferente, ya que los jóvenes no requieren
que los ayudaran a comer, a caminar, a hablar, o algo que un bebé dependería, ¿verdad? Sino que ya eran jóvenes que podían aprender costumbres y lenguajes de una manera más eficiente. Con esto, muchos de ellos crecían en estas sociedades aprendiendo de esta cultura. Algunos de ellos, al llegar a la edad adulta, se convirtieron en jefes de tropa, pero si piensan que devolviéndolos a sus hogares se les quitaría, muchos de ellos vivieron toda su vida con los apaches, lo cual no sabían ni su nombre en español, ni el de sus padres o lugar de procedencia. O sea, técnicamente te robaron desde joven, desde que tenías, no sé, unos 6 años, estás viviendo con los apaches y todo, te enseñan sus costumbres, cómo comer, la manera de ver la vida. Ahora cambiamos los papeles. ¿Qué es lo que pasa cuando el ejército mexicano agarra a estos niños apaches? O sea, tú estás robando a los hijos de nuestra sociedad, ahora nosotros agarramos a los tuyos. Pues ¿qué es lo que pasa? Sus madres prefieren ver a sus hijos muertos. En el caso del polémico gobernador Santiago Vidaurri, en marzo de 1856, ordenó atrapar a los apaches lipanes ubicados en Coahuila. Recordemos que Coahuila y Nuevo León en estas fechas eran un solo estado. Y las madres agarraron a sus hijos después de ser presos y posteriormente fueron degollados por sus progenitoras. O sea, prefiero que mi hijo muera antes de que se integre a una sociedad donde hable otro idioma, donde aprenda otra religión, donde va a tener que trabajar, donde va a ser forzado, discriminado y todo. Prefiero que mi hijo muera. Vidaurri tras estas campañas era integrar al Apache de Lipán a la sociedad mexicana, mandándolos a Cadereyta, Montemorelos y Linares a que aprendieran el español y en las oraciones más sencillas pero indispensables, como este Padre Nuestro en idioma Lipán. Aquí les muestro el Padre Nuestro en idioma Apache Lipán, pues es un poco llamativo, ¿verdad? Inclusive yo lo tengo aquí como decoración en mi cuarto. Después se integraban poco a poco a la sociedad y trasladados a las casas para hacer el quehacer y no tener el cambio de golpe. Ahora, como comentamos, eres de una tribu seminómada. Estás acostumbrado de cierto año estar aquí, para invierno vas a estar a otro lado, estás acostumbrado a dormir al aire libre o en tu tipi, estás acostumbrado a ir a cazar, a hacer la comida al guerrero cuando viene, pero te atrapan y te mandan a una sociedad donde todos están en su casa, muy pocas veces salen. Obviamente, de un día para otro no te vas a acostumbrar. Obviamente mandaron a las amas de casa, a las madres, que eran los que iban a enseñar a las futuras generaciones de apaches, pues a que estuvieran ahí en el hogar, ¿verdad? Cómo se cocina aquí, qué es lo que se puede comer, qué es lo que no se puede comer, qué es lo que, vamos a decir, no sé, se trabaja de costurera aquí, mira, te enseño este oficio de tejer, puedes lavar esta parte, así se lava la ropa, así se seca, así hablamos nosotros, poco a poco entrenando tu oído para hablar el español y entenderlo. Es lo que Vidaurri quería, o sea, que poco a poco el Apache Lipan se fuera integrando a la sociedad. Es posible que muchos de ellos se hayan integrado porque en algunos periódicos está escrito que los niños ya sabían leer y hablar el español. Tal vez esto sea un método para que los apaches lipanes que anduvieran con su vida libre se rindieran y adaptaran esta vida sedentaria, ya que se les daba sueldos por ser guías o soldados contra los comanches. Se me olvidó comentarles, los apaches y los comanches eran enemigos a morir. El comanche tuvo tantos enemigos que cualquiera iba a atacarlos, vaya. Y también les daban el acceso a la educación a sus hijos. Con la llegada de Santiago Vidaurri al poder en 1855, impuso serias leyes en contra de estas poblaciones, ya que él quería un progreso en Nuevo León y Coahuila, pero estas bandas de bárbaros, como él les llamaba, no dejaban tranquilo el territorio, tanto en incursiones y asaltos. Una de estas leyes, como lo mencioné, fue la aprobación de pagar por cada cabellera de indio que se le trajera, y otra, algo poco conocida, fue el envenenamiento de mantos acuíferos donde estas personas se abastecían de agua. La guerra contra el indio tuvo medidas de exterminio total, ya sea por racismo, odio o como lo llames. Enviar botellas con veneno a diversas poblaciones de Coahuila para verterlas sobre el agua en una población pues lejana, pero frecuentemente visitada por los indios. Aquí refiriéndose a apaches y comanches u otras por igual. Junto con la persecución dejaba a estas poblaciones muy reducidas
y para finales del siglo XIX las incursiones de avistamientos ya eran muy poco frecuentes en Nuevo León y en los demás estados. Cuando Porfirio Díaz llega al poder, tiene al mando a Jerónimo Treviño, militar del noreste, el cual le encarga buscar por todos los rincones del noreste mexicano a los indios. En sus expediciones reporta que la guerra concluyó y el estado ganó. Lo que encontró fueron estas poblaciones que estaban cansadas, abatidas y devastadas. O sea, llegas a un pueblo, oye, pues vengo buscando a los apaches, ¿verdad? Los lipanes, ¿no los has visto? Mira, 3 de ellos están trabajando aquí, vas, te digas si es cierto, están trabajando, no sé, vamos a decir un vaquero o herrero. ¿Dónde más has visto apaches? No, que cerca del río Pilón. Te diriges al río Pilón porque según hay muchos avistamientos por allá. Llegas a un rancho y le dices al dueño, oye, pues no ha habido presencia aquí de apaches, de indios. Fíjate que sí, pero los vi por el monte. Vas y los buscas al monte, encuentras una fogata ahí, hay varios materiales. Al siguiente día los encuentras. A lo mucho son 3. Ya están cansados, están devastados, traumados. Ah, bueno, pues le pones en tu reporte. Los capturas y los mandas allá a que se rehabiliten en la sociedad. Llegas a otro poblado, oye, que has visto unos apaches, sí, hay 5 de ellos, a ver dónde, están trabajando igual ya. Vas a otro lado, oye, pues en el desierto hay varios, a ver, vas, siguen viviendo su estilo de vida igual, pero igual, traumados, heridos, devastados, sedientos, hambrientos, no me importa. Haces tu reporte, papel, ganamos. Así que la lucha que por más de un siglo había empezado, llegó a su fin. Los apaches desaparecieron o se diezmaron en Nuevo León y los demás estados. Algunos se mezclaron en la sociedad, otros se quedaron en campos allá en Estados Unidos, y así Nuevo León perdió los grupos étnicos que los habitaban. Ahora bien, en pleno siglo XXI nos entra este sentimiento de culpa y de nostalgia por no tener culturas indígenas en Nuevo León. He leído comentarios en redes sociales donde anhelan tener estas culturas, pues como lo tiene Oaxaca o Yucatán, ¿verdad? Estos estados mexicanos, y pues sienten pena por la exterminación que hubo en su momento. Pero aquí es donde me gusta ver la historia como algo que no se repite, pero tiene ciertas similitudes con el presente. Mira, por mi experiencia propia, no es un discurso indigenista lo que voy a decir, pero yo trabajé en Alameda como mesero. Si vieran la cantidad de personas y lenguas que escuchaba día a día cuando estaban comiendo, que hablando diferentes dialectos, que si el tzotzil, que si el zapoteco, que si el huijárica, inclusive el habla de los haitianos. Monterrey hoy en día, en pleno 2025, tiene más culturas y más dialectos que los que tuvo en el siglo XX o en el siglo XIX. Pero, ¿qué es lo que pasa? Tal vez me digas, son de otros estados, o sea, no son nativos de aquí. Los apaches tampoco. Ellos vinieron del norte, fueron pues desplazados poco a poco hasta llegar a Nuevo León. Pero a lo que voy, muchas de esas personas vienen por empleo o un mejor estilo de vida. Pero la mayoría de la gente, la sociedad regiomontana, tiene mucho este sesgo de, mira, un chirigüillo, mira un ranchero, mira un prieto, un indio todavía. Toda sociedad va a tener en su porcentaje una población que no vale para nada. Que si borrachos, huevones, viciosos, pero por uno la llevan todos. ¿Y por qué lo digo? Porque lo mismo pasó en su momento con los apaches lipanes. Ellos cansados, hambrientos, traumados. Algunos de ellos quisieron incorporarse a la sociedad ya por desesperación. O sea, ya te mataron a tu esposa, a tus hijos. Estás solo, estás herido. O sea, te quieres integrar a la sociedad. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Quisieron dejar su estilo de vida ancestral, pero la gente en su momento los discriminó, los humilló, los erradicó por el simple hecho de ser indio. Porque uno de su grupo andaba todavía en el monte o siguiendo su estilo de vida, para mí sigue siendo un indio. O sea, estás trabajando, ya eres
un costurero. Pero ayer en la noche hubo una incursión de apaches. Vienen las autoridades. Oye, ¿qué onda contigo? La verdad yo no los conozco, yo llevo aquí trabajando mucho tiempo. Le vas con el dueño, ¿qué pasó? Es un indio, llévatelo. Pero yo estoy trabajando, eres un indio, llévatelo, llevas. ¿Por qué? Porque los demás andan haciendo todas esas incursiones, andan quemando pueblos, andan robándose gente, andan secuestrando niños. Tú la llevas igual, por el simple hecho de ser apache. Hoy en día ya no tenemos estas tribus. Están ya en reservas en Estados Unidos y dudo que cambien de nación, ¿verdad? Hacia el bando mexicano. Mientras que otras poblaciones quedaron en la frontera de Chihuahua y Coahuila, pero vienen siendo ya mezcaleros, mezcaleros, chiricahuas y otro tipo de apaches, ¿verdad? No lo dudo, pero tampoco tengo una prueba exacta de que si hay descendencia al norte de Nuevo León, en Tamaulipas, sobre algunos apaches lipanes, pero tal vez ellos no están con nosotros. Ya ellos lamentablemente fueron erradicados aquí en Nuevo León, pero tenemos otras culturas, como los nahuas, como los mixtecos, como los wixárikas, que los podemos ver por la ciudad. Te vas a Barrio Antiguo y están los wixárikas o los huicholes, como ustedes los conocen, la mayoría, y empiezan a hacer este tipo de artesanía, empiezan a hacer que pulseras, que collares y todo, y los ves como si fueran personas normales, ¿verdad? Porque es lo que son, pero de otro tipo de mentalidad y otro estilo de vida. No es cuestión de que usted les des dinero, ni de que si te estén pidiendo porque se subió al metro y te dio un papelito, ahí va tu dinero. No, el sol sale para todos. El que trabaja es porque tiene hambre y quiere tener dinero. El que no, ahí como le hace. Pero les comento, el sol sale para todos. Pero la misma discriminación que se vieron con los apaches se está repitiendo en las culturas aquí presentes de Monterrey. Y lo digo porque he conocido gente con la que he salido y vamos caminando y ahí va un pinche indio. Ahí va un prieto. Nosotros somos descendientes de ellos, no de las mismas culturas, pero de otras. Y pues bueno, como siempre, se nos está acabando el tiempo, así que nos vemos en otro video.